GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, plena jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con la devolución de impuestos, con la participación especial del licenciado Omar Herrera Salazar, quien es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, doctorando en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, socio director de la Consultoría Jurídica Integral Herrera. Ha sido catedrático conferencista en diplomados y congresos para entes públicos como la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría General de la Ciudad de México, entre otros. Reconocido por la revista Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, en sus ediciones de enero de 2016 a 2019 dentro del listado de los fiscalistas más importantes de México. Coautor del libro El Sistema Nacional Anticorrupción, publicado por Tax Editores Unidos. En la conducción contaremos con la participación de la licenciada Aline Arbezo. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy les tenemos preparado un programa en relación a la plena jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de devolución de impuestos. Y yo creo que este tema hoy toma una particular relevancia, dado que a la luz de todas las reformas que se dieron el año pasado y que ya nos aplican a partir de este año, pues cada vez el espectro de defensa del contribuyente se ve muchísimo más acotado y se ve mucho más reducido en cuanto a esta proximidad con la autoridad y esta facilidad. Y además considero que en particular ahora con pues, el tema de afectación que nos está pegando todos y que pues por naturaleza también impactará de manera económica en las arcas de muchos de nosotros, pues creo que ahora toma más relevancia, ¿no? Porque dado que ya no hay condonación a nivel constitucional y ya no hay compensación, pues ahora nos toca dirigirnos exclusivamente a la devolución, ¿no? Y que es, digamos, la única esperanza que tenemos para vernos no tan afectados en materia tributaria en algunos aspectos. Entonces, a mí me gustaría, aprovechando tu experiencia como litigante y, bueno, también pues el tiempo que compartimos en el tribunal, en aquel entonces Federal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues aprovechando todos tus conocimientos, que yo sé que son muy vastos y que eres un hombre muy conocedor de la materia, tanto administrativa como materia fiscal, pues precisamente que nos dieras una cátedra, ¿no? De cómo vamos a poder recurrir las decisiones de la autoridad, pues tanto en la negativa de facto expresa, como en la negativa ficta, que se da pues en un gran porcentaje de las ocasiones, porque pues la autoridad simplemente deja que ocurra, de atender la solicitud, ¿no? en la declaración, claro. Deje de atender la solicitud. Y muchas veces pues nuestros compañeros contadores se preguntan, bueno, ¿y cuál es el camino, no? ¿Qué hago a partir de aquí? ¿Me espero? ¿No me espero? ¿Tengo que solicitarla de manera expresa? Entonces, sobre eso yo quisiera que fuera caminando todo el programa del día de hoy y que nos compartieras toda tu experiencia en esta materia. Y vamos a empezar por entender lo que es una resolución de carácter ficto, ¿no? Lo que es la negativa ficta, cómo aplica, cuáles son sus efectos legales. Sí, bueno, pues antes que otra cosa agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar aquí en el programa, después de partir muchas veces en la ponencia. Sí. Y bueno, es un placer para mí. Aquí el tema que escogimos para tu público va también encaminado al hecho de plantear un espectro amplio sobre esto que es la resolución negativa ficta que se pueda considerar para no tener que regresar a la autoridad a solicitar, como bien decías, a solicitar nuevamente una devolución cuando yo ya en la declaración anual pues ya puse que tengo un saldo a favor, te doy los datos bancarios y pues espero a que de oficio se vea reflejado el monto que ahí resultó. Uh-huh. Esto es en razón también
del hecho, como bien dices, cada vez las reformas fiscales han ido acotando un poco tanto la defensa como los medios del contribuyente para una sana planeación fiscal que nuestro fisco federal ha considerado es elusión fiscal. Y aquí Correcto. Es algo a lo que le tienen jurada venganza, jurado odio, ¿sí? En que el hecho de cualquier medio que impacte la base gravable y tuyo te tenga que devolver o tú pagues menos, es prohibido. Sí, claro. Es casi, dice nuestro señor presidente. Va de retro Satanás. Sí, es adiós Satanás. Claro. Lo cual, pues, eso solamente refleja una inexperiencia en la materia, en razón de que uno como contribuyente al tener actividades, pues la ley fiscal la ley impositiva no es meramente de obligaciones, también es de derechos. Claro. Como bien dijiste, ahorita por la situación que nos está aquejando, indiscutiblemente va a tener que llegar el punto en el que la hacienda pública tenga que hacer acciones donde dé beneficios, ¿sí? Donde dé prerrogativas. Ya vimos el caso de Francia, estímulos, ya vimos el caso de Francia, ya hemos visto el caso de El Salvador, donde dicen no se va a pagar esto, se van a condonar multas, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Derechos por agua, por luz, exacto, etcétera. Vamos a hacernos cargo, ¿sí? Y eso aparte es, ¿por qué lo refiero? Porque es uno de los caminos para llegar a un saldo a favor. Correcto. El saldo a favor no nada más es porque pagué de más, es porque fui cumpliendo las obligaciones fiscales con tiempo y forma, pero al momento de hacer el cierre del año, yo tengo derecho a ejercer la deducción que se prevé en ley. Y no solamente eso, dado que es una ley de carácter autoaplicativo y yo me calculo exactamente mis impuestos, pues puede haber calculado un pago de lo indebido al fisco, ¿no? En favor del fisco de más, y tengo derecho a que ese dinero se me devuelva. Claro, y ese es otro tema que se tiene que ver, y seguramente la Procuraduría Fiscal ahorita con todas las reformas que llegaron, otra vez estará saturada de amparos, porque cada vez yo creo que, y un compañero que tengo en el doctorado que es de Procu, cada vez que lo veo digo, es que ya no hay principio de autodeterminación. Ya no existe. Así no, sí, es que lo hace el contribuyente, sí, pero lo hace ya así en un cerco súper acotado. Sí, ya prácticamente. Ya es súper chiquito lo que puedes o no puedes hacer. Entonces eso ya no es autodeterminación, eso ya nada más es, tú pon la palomita. Exacto. Todo lo demás lo hago yo. Tú nada más dale aquí el clic para el tema de qué va a ser tu saldo. Y esto como preámbulo me lleva a decir qué son las resoluciones fictas, por qué sí la vamos a considerar. Y esto es la parte en donde tenemos que considerar que al derecho fiscal pues le es inherente ampliamente los conocimientos, las figuras e instituciones del derecho administrativo. Las resoluciones fictas van a nacer del hecho de que se conjunten varios factores. ¿Cuáles son? Primero, que haya una solicitud o una instancia. Evidentemente esta tiene que cumplir con los requisitos formales del artículo 8 de nuestra Constitución, de manera respetuosa, autoridad competente, ¿sí? Y puede o no, porque es enunciativo, no limitativo el Código Fiscal, el hecho de que la solicitud se exprofesa en un trámite indicado, en un trámite particular. Por eso es que la declaración pues es una instancia. Yo te estoy rindiendo una declaración, pero te estoy cumpliendo la obligación, ¿sí? Pero Correcto. Al momento ejerciendo un derecho al pedirte, ¿sí? Que el saldo a favor me sea devuelto. Y Correcto. Dándote los datos para esa operación. Necesarios para. Exacto. Ese es tu primer elemento, que tengas esa instancia. El segundo elemento es lo que denominamos el silencio de la autoridad, que se va a dar a través del transcurso del tiempo, el cual no va a existir un pronunciamiento por parte de la autoridad en un tiempo breve, corto, dice nuestra Constitución. No hay una definición constitucional. No. Doctrinariamente, jurisprudencialmente se ha dicho, bueno, pues es el término que puede ir conforme a lo que dicten las leyes en 3, algunas 4 meses. Pero el término general es 3 meses. Entonces, contando el transcurso, tu instancia, el transcurso del tiempo, ¿sí? Y el silencio de la autoridad en ese tiempo sin que tú seas legalmente notificado, ¿sí? Se actualiza automáticamente una resolución ficta. Se llama ficta, recuerdo mis clases de Derecho Administrativo con mi maestro Alfonso Nava Negrete, que es quien me formó, que decía, ¿por qué es ficta? Pues es ficción, es como las películas que ustedes ven. Pues no, o sea, existen, no pero no son reales. No se ha dado pero como ahí tal. Están, exactamente. Lo tenemos que inferir Exacto. de ese silencio. Entonces tenemos
que tomarlo o en un sentido afirmativo o en un sentido negativo. Pero no existió per se la resolución. Sí, las resoluciones fictas se dan en razón de que no podemos quedar en un estado de incertidumbre y de indefensión, antes que la indefensión, de incertidumbre, de no saber cómo está siendo resuelto mi petición. En ese sentido, al tener la resolución ficta, ¿sí?, se da certidumbre jurídica al gobernado para que tome la determinada acción que conforme a derecho corresponda y o como le acomode a sus intereses. ¿Por qué? Porque bien dicen las leyes, no solamente está en el 37 del Código Fiscal de la Federación, sino en otras leyes administrativas, como la Ley Marco, el 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, donde se dice, bueno, si no te contestan, tú podrás entender que es esta resolución ficta con este sentido. O bien, puedes esperar a que la resolución emita una resolución que la autoridad expresa, te emita la resolución expresa. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que se tarde la autoridad. Lo que se tarde. Puede ser mucho, puede ser poco, puede nunca llegar. Por eso es que muchas veces también, a veces, y yo no soy de cobrar o llevar asuntos nomás por cobrar. Hay quien dice, bueno, le meto un amparo. Violación al artículo 8 de la Constitución para que le contesten. Pues eso y la nada es lo mismo. Claro. Porque los amparos del artículo 8 constitucional, todos se van a ganar, todos son procedentes. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es que te contesten. Y ya cuando te diga el juez de distrito, se concede el amparo para que le conteste y el SAT conteste y le diga no. ¿Ya se cumplió? Pues, y ya quedó. Es que, ¿qué cree? Ahora hay que hacer otro procedimiento. Ahora hay que irnos al medio de defensa que corresponda contra esa decisión expresa. Claro. ¿Sí? Siendo que la propia certidumbre y certeza jurídica ya te la da la ley. No necesitas buscar a través del juicio de amparo indirecto que te conteste la autoridad. La ley te da la certeza y la certidumbre jurídica de que si a los 3 meses no, vas a tener una respuesta. O sea, esas son las resoluciones fictas. Ahora, dentro de nuestra clasificación, legalmente existen 3. La negativa, la positiva y la confirmativa. La positiva solamente se da en aquellas materias en las que el orden público y el interés general no se van a ver afectados o rebasados por conceder un interés particular o un interés privado, ¿sí? En ese sentido, son muy pocas las materias. Es como decir que se encuentra en materias de comercio, donde se incentiva la actividad económica. Y es más en materia local. También hay en materia federal, por ejemplo, las consultas aduaneras, que es un ejemplo maravilloso. Oye, administración aduanera, yo voy a ver la importación de perritos moteados de negro color blanco. Yo los clasifico en esta arancel, de acuerdo a la ley general, ¿sí? No me contestan, bueno, pues los importo y pago. ¿Y qué crees? Que no era esa, porque era al revés, el moteado era del otro color. Yo puedo poner ese derecho, exacto, yo puedo poner ese derecho, sí, pero no se impide que la autoridad ni cree resolución definitiva favorable y además no impide que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Claro. A lo que voy con este ejemplo un poco burdo, a pesar de que se privilegió en una afirmativa o positiva ficta el interés económico y comercial, el privado, ¿sí? La autoridad nunca abandona sus facultades de revisión, comprobación para el efecto de sostener el orden público. Correcto. ¿Sí? Por eso es que la negativa ficta es la que sería la reina sobre todas. ¿Por qué? Porque es la que prevalece sobre todo el interés público. Básicamente parte del principio de ante la duda, mejor niégalo. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Y la última, que es la confirmativa, bueno, esto ya es más un tema literal, doctrinario, porque hay quien no lo acepta. La diferencia entre la confirmativa y la positiva o negativa es que se dan en distintas instancias. ¿A qué me refiero? La positiva y la negativa se dan cuando yo acudo por primera vez a la autoridad. Mientras que la confirmativa se da en sede administrativa de medio de impugnación, recursos.
¿sí? Cuando yo presento mi recurso de revocación, de revisión, de inconformidad, dependiendo la ley que se trate, y la autoridad no contesta en el 3 meses, se tendrá por confirmado el acto finalmente reclamado. Pero aquí la que nos atañe para el tema, como es la primera vez que yo voy a instar en una situación jurídica particular y concreta, que es la declaración de un ejercicio fiscal, y la solicitud de devolución, del saldo a favor, es la negativa ficta, indiscutiblemente prevista en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Correcto. Entonces, ante la duda, niega. Sobre este panorama, ya habiendo entendido lo que es la negativa ficta, por qué ficta y en qué caso será, ¿está obligada la autoridad a dar respuesta, sí o no? Porque al final del día, dentro del Código Fiscal de la Federación, artículo 22 y subsecuentes, pues habla mucho precisamente de la obligación, ¿no?, de la autoridad en temas de devolución. Puede hacerlos de oficio, puede hacerlos a solicitud de parte. ¿Qué pasa? ¿Está obligada? ¿No está obligada? Claro, toda autoridad está obligada a emitir un pronunciamiento, ¿sí?, respecto a cualquier petición o instancia que se le haga, pues precisamente por el artículo 8. Sin embargo, yo siempre he considerado y dicho que aquí al fisco federal, y más en tratándose de los impuestos, porque hay que considerar que las contribuciones son varias, no solo los impuestos. Correcto. Pero al decir en los impuestos, a los impuestos los han privilegiado y los han protegido a capa y espada. A reformas invasivas a medios de defensa del contribuyente son más agresivas en impuestos que en cuotas de seguridad social. Claro. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, el 22, por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta y se me hace gravísimo el hecho de que digan, es que si no te entiendo, pues te entiendo por desistido, te tengo por desistido, claro, me libero de la obligación. Claro, ¿sí? A eso iba precisamente. O sea, el hecho de que en la propia ley, el código, esté sujeto al capricho de la autoridad de que pues no te entendí y no tengo la obligación de decir si te entendí o no te entendí y te tengo por desistido, ¿sí?, se me hace violatorio del derecho de petición. Sucede, ¿no?, en este caso, y voy precisamente al ejemplo en donde la autoridad te puede contestar o de oficio o a solicitud expresa. Tú en tu declaración, ¿no?, cuando haces tus cálculos, resulta que tienes un saldo a favor y añades tus datos de depósito para que la autoridad de haga oficio, la transferencia, claro, porque tú estás asumiendo que lo va a hacer de oficio. Y entonces la autoridad te puede decir, bueno, pero es que no me lo solicitaste de manera expresa. ¿Vale ese comentario por parte de la autoridad? ¿Es válido? Vale. Lo hacen, pero bueno, es que hay que recordar, y nuevamente cito a mi maestro y sus grandes clases de Derecho Administrativo, Principio General de Derecho: la autoridad es burra, no estudia, lo siento. ¿Sí? El hecho de decir, es que así lo venimos haciendo. Sí, si claro, no me lo pides, no te lo doy. La declaración no es petición, porque así se viene haciendo. Bueno, pues aunque, acuérdate de la maestra Dolores, lo que nos decía, no porque la misma tarugada se venga haciendo así 1000 veces, quiere decir que esté bien. Bien hecha, claro. Que esté bien hecha. No, no es válido. Jamás ha sido válido que la autoridad tome eso. De hecho, sobre ese tema de que se tenga por desistido, el propio tribunal, en criterios, por ahí algunos de Poder Judicial hablan de que no es válido, pero más del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, existen criterios donde dice, es que no es válido que tú tengas desistido directo, porque antes de tener existido directo, si desistido de manera directa, ahí tienes que hacer algo, requerirle. Ok. Pero es que fíjate que ahí dice, podrá. Sí, ya cuando te da la potestad. Y pues a mí me da la potestad y podrá, no quiero, fíjate. Porque tengo mucho trabajo, porque no me da la gana. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, hay tesis aisladas del propio tribunal que hablan en razón de que se deberá entender el podrá como un deberá cuando es una actividad de la autoridad, pero que va a conceder una prerrogativa en beneficio en beneficio del gobernado. Correcto. Y sí será podrá cuando sea una facultad discrecional que puede agraviar al gobernado. O causar perjuicio. Exactamente. Ejemplo, el podrá es podrá, en el artículo 42 del Código Fiscal, puedes hacer lo que se te dé tu gana. Visita, revisión electrónica, contable, al contador público certificado, gabinete, la que quieras. Es podrá.
Si tú puedes escoger de estas facultades de revisión, ¿cuál ejerces? Sí, ahí sí es podrá. Artículo 22. Si la autoridad no me entiende, podrá requerir al contribuyente para que anexe, aclare, etcétera. Ahí es un deberá. Y de hecho hay una jurisprudencia... Eso es bien importante, porque al final del día, entonces la autoridad no puede argumentar como defensa el que no tenía que hacerlo. Es que no me lo requirió de manera expresa, no, es que no era él el que te lo tenía que solicitar. Tú tenías, en determinado ante la duda, claro, que requerir al contribuyente si lo que te estaba solicitando era o no la devolución, porque no te entendía. Ahora, fíjate, un comentario al respecto. Todos sabemos que el derecho, bueno, aunque tu público es más técnico en contadores, pero por ejemplo les paso un tip y total, pues puede pegar. En el caso de responsabilidades de los servidores públicos pasa lo mismo. Hay una facultad que dice que la autoridad podrá o no sancionar, podrá o no iniciar el procedimiento. Claro. ¿Sí? Para sancionar. Y salió una jurisprudencia por contradicción para interpretar ese sentido, el podrá en una autoridad. Y creo que le dieron una salida política más que jurídica, pero sana. ¿En qué sentido? Dice la jurisprudencia que no se va a meter en razón si es podrá potestativo o obligatorio. Se va a meter con el hecho de que es una facultad prevista en la norma y por lo tanto reglada. Y como la autoridad solo puede hacer o dejar de hacer lo que la ley le permita de manera fundada y motivada. Y de manera expresa, claro. Exactamente. En ese criterio se dice que la autoridad en todo momento debe de decir si va a hacerlo o no, pero ¿por qué? De manera fundada y motivada. Si lo trajéramos acá, si lográramos a través de impugnaciones, a través de juicios, jalar ese criterio que sostuvo la segunda sala. Lo concatenas con esta... Concatenas y decir, pues a mí no me importa si el fisco federal quiere o no quiere. O me entendió o no me entendió. Tenía la obligación de preguntarme. Y si no tiene la obligación y si no la va a ejercer, que me diga y me funde y me motive, ¿por qué no? Porque es una facultad reglada, es una facultad prevista en el código, impuesta a la autoridad. Y además de todo está cumpliendo con su deber de seguridad jurídica, dándome una respuesta. O sea, al final del día, o me requieres si no me entendiste para que yo te responda, y sobre esa base, negármelo o concederlo, y si me lo niegas, pues me lo tienes que negar de una manera expresa para que yo me pueda defender contra esa resolución. Claro que ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí, estamos bien. Entonces, básicamente ya entendiendo pues, que al final del día no es una facultad potestativa en el sentido de si quiero o no quiero, sino debo, es obligación de la autoridad, y la autoridad no me puede decir, pues no te entendí, no sabía que eso era lo que me estabas diciendo. Sí, bueno, me pusiste tu número de cuenta, gracias por el dato, pero realmente no me era relevante para el tema en cuestión. ¿Qué mecanismo de defensa tiene el contribuyente gobernado cuando se enfrenta a una negativa ficta? Porque la realidad de las cosas es que yo creo que el 99% de los contribuyentes se encuentran ante una negativa ficta, no... Sí. Es el quid. Exacto, o sea, no es... hemos conocido muchas personas, incluso que veíamos en el tribunal juicios, gente que decía, pues a mí siempre me devolvían, y ahora resulta que no. Claro. ¿Sí? O sea, no es una regla, no es que el 99% de las declaraciones que se presenten anualmente les recaiga una negativa ficta. No, tampoco. El fisco sí devuelve. Sí, así El es. tema es que se habla de que un amplio porcentaje, casi el 90 y tantos %, o sea, a todos los contribuyentes. Sí, a la base. A la base de contribuyentes. A todos, una vez en su vida, les ha de haber tocado que, oigan, hoy no me devolvieron, claro. No me devolvieron, no han devuelto. Y hay a quienes les ha tocado todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si llegaría el día que no les llegue, pues ya sabrán por ver este programa más o menos qué tienen que hacer. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la actividad contributiva es anual, no es per se. Claro. Sí, no es definitiva. ¿Qué medios? El juicio contencioso administrativo. Directo. Pero directo. O sea, directo al juicio. Ningún recurso previo. No. Okay. Juicio contencioso administrativo, me voy directo. ¿Y qué modelo de juicio? Claro, porque además de todo... Ahorita hay vertientes del juicio. Así pero es. yo me quiero retener antes de hablar de las vertientes legales, ¿a qué modelo? Porque es impresionante ver que en pleno 2020, sufriendo las crisis como las que tenemos, ¿sí? Todavía exista gente que se haya quedado con un tribunal fiscal de la Federación en la mente.
grandes despachos y grandes abogados que los conocemos, miembros de academias, etcétera, pero que siguen casados con un tribunal fiscal de la Federación que habla de la simple anulación y que no les entra, no les cabe, no le creen que la plena jurisdicción se pueda en el tribunal eso y no es bien importante. al Poder Judicial de la Federación. Porque al final del día el tribunal es un tribunal de jurisdicción, claro. No es una instancia administrativa, es una instancia con una naturaleza muy sui generis, pero que ejerce facultades jurisdiccionales. Claro, pero simple y sencillamente también decir, es que el tribunal no lo hace. Bueno, pues no lo hace porque no lo piden. Claro. No lo hace porque no lo saben pedir. No lo saben porque no se atreven. O sea... No le entran, no le entran por los cuernos. Exactamente, no le entran porque si también la demanda viene con dudas, ahí lo pongo a ver si me pelan, pues no. Si es chicle y pega. Si es chicle y pega, no. O sea, como tú bien dijiste, el tribunal es un tribunal sui generis, ¿sí? Y no solamente por como podemos ver su historia en nuestro país y la historia contemporánea desde la Ley de Justicia Fiscal, sino también por la vapuleada que siempre ha sufrido en temas presupuestales, y eso fue en el 2005 con el cambio de ley, que si se quitaba, no se quitaba, y a partir de 2015 con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo meten ahora a la parte de jurisdiccionalización. Ojo, no está mal. Si alguien tuviera inquietud de saber por qué es todo esto, pues yo les diría... Hay que ver la historia de la justicia administrativa, de donde la copiamos, si es que es en Francia, y todos los rasgos que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy los debimos haber copiado desde el principio, porque así los tenía el Conseil d'État, ¿sí? En 4 tipos de contencioso. El de simple anulación, que fue el que nos copiamos y nos creímos como único. Claro. Interpretación, normas administrativas, represión, derecho disciplinario y plena jurisdicción. Y la plena jurisdicción en México la conocimos hasta la introducción de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Porque si nosotros intentáramos hacer, como vamos a ver a lo largo de esta grata charla, lográramos hacer una demanda de plena jurisdicción bajo el régimen del Código Fiscal de la Federación del juicio, no pega. Es una nulidad para efectos y que la autoridad resuelva. ¿Por qué? Porque copiamos únicamente la simple anulación, claro, solamente uno de los 4. Entonces, ¿qué modelo tenemos que conocer? Todo mundo, saber hasta dónde va a llegar el tribunal, hasta la plena jurisdicción. Vamos a explicar qué es la plena jurisdicción para nuestros amigos y colegas contadores, bueno, para que lo comprendan de fondo. Aquí el tema es el siguiente. Aun y cuando la rama del derecho fiscal es una rama técnica y especializada, esta se materializa en actos. Claro. Se materializa en resoluciones. Así es. Estos actos y resoluciones van a tener elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Los que diga la ley. Y esta ley es el Código Fiscal de la Federación en el artículo 38. Correcto. Este artículo me va a decir cuáles son sus elementos, por muy básicos que sean. Fundamentación, motivación, autoridad competente, por escrito, firma, ¿sí? Etcétera. Datos específicos, etcétera. Es limitado porque podríamos cotejarlo con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que tiene más. Que incluye más, correcto. Pero los del 38 son los que nos aplican a esto. Pero al final del día, sea fiscal o administrativo, es un acto administrativo. Es el acto que externa la voluntad de la administración pública, en este caso tributaria, para determinar derechos y obligaciones de los gobernados, denominados aquí contribuyentes. ¿Sí? En ese sentido, el acto administrativo, ese acto de autoridad fiscal como acto administrativo, es una especie o subespecie del acto jurídico. Un acto jurídico que tiene elementos y que cuando estos elementos de existencia o de validez se ven viciados, produce 2 cosas: la nulidad o la anulabilidad. Esto yo sé que es término muy jurídico, pero esto importa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a buscar la nulidad, voy a impedir que la autoridad lo vuelva a emitir de nuevo. De fondo, finalmente. De fondo, ya no se puede, ya ejerciste tu facultad. La ejerciste mal. Te amolaste. Te amolaste. Eso es la nulidad. Claro. Mientras que la anulabilidad va a ser el vicio que es necesario reponerse.
y que sigue causando efectos, claro, que son los vicios del procedimiento. Lo que todo nuestro público en auditoría se va a dar cuenta, que no se identificó, no se quiso identificar y le hicieron chanchullo pero con los requerimientos. Pero son subsanables. No estás atacando el fondo, sino la forma, por así decirlo. Exacto. Entonces, eso es la anulabilidad. La conjunción de estos dos, el análisis de estos dos, es lo que hace el Tribunal de Simple Anulación. Lo que va a hacer es verificar si es legal el acto elementos de fondo y de forma. Y si no, o es una o es otra. Claro. Pero hasta ahí. No le voy a entrar a más. Exacto. La plena jurisdicción es la progresividad de esto. Es, además de analizar que el acto sea nulo o anulable, lo que va a producir es que se pueda ya en la instancia jurisdiccional reconocer un derecho subjetivo del gobernado de manera directa y además que se condene a la autoridad y a todas aquellas que estén inherentes a este derecho a su cumplimiento. En este sentido, ¿tendría, como nosotros lo denominamos, un efecto erga omnes? Sí, un efecto que va a aplicar y va a impactar para satisfacer el derecho, para reparar el derecho completo de la esfera del contribuyente, sí, toda, completa, justicia, carrito completo. Ante esta situación, hablando precisamente de que se trata de literalmente irnos al contencioso administrativo, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta nueva corriente, posibilidad de esta novedosa manera de exponer nuestras cosas, el novedoso juicio de resolución exclusiva de fondo? Es otro tema. Esa ya es una vertiente del juicio, pero desafortunadamente nos vendieron mal el paquete, porque el nombre pues suena muy interesante, sí, muy atractivo. Si tú platicas con alguien que medio vio la ley o que medio vio los spots así de la Prodecon, porque esto es producto de un impulso de la anterior administración de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que decía, bueno, pues es que vas a tener como una prerrogativa que no hay que garantizar el interés fiscal, pero incluso con eso mismo ya me doy cuenta. Esto nada más es para determinados casos. Digo, yo creo que y lo he platicado con otros amigos, y a mí no me parece, el juicio de resolución exclusiva de fondo es justicia selectiva. Okay. ¿Por qué? Porque es una vertiente del juicio contencioso administrativo que hoy en nuestros días abarca toda la rama de administración pública del Estado mexicano. Ojo, no administración pública federal, no, ya es administración pública del Estado mexicano. ¿Sí? Porque el tribunal ya ha sido competente no solo para autoridades de la administración pública como auxiliar del Ejecutivo, sino para ver resoluciones sancionadoras de servidores públicos del INE, para ver resoluciones sancionadoras en su momento del INAI, ¿sí? En aquel momento, claro. ¿sí? Para ver incluso materia de interpretación de contratos sobre las empresas productivas del Estado. O sea, claro, ha ampliado más allá de la administración pública federal. ¿Sí? Y en ese sentido, el hecho de que me digan que crean un juicio de resolución exclusiva de fondo, pues yo como gobernado de primer impacto digo, pues ya me voy a poder meter directo al fondo en cualquier materia y adiós los vicios de forma. Pero no es así, solamente es en materia fiscal. Pero tampoco es solo en materia fiscal todo lo que incluye. O sea, no es, sí, solo es en materia fiscal, pero no en toda la materia fiscal. Exacto. ¿Por qué? Porque no es... es únicamente para resoluciones que determinan y liquidan obligaciones fiscales. Por lo tanto, la devolución de impuestos, las cancelaciones de patentes, las negativas fictas por devoluciones, no entran. Y si vamos nada más para aprovechar el comentario más a fondo, tampoco es para todas las determinantes y liquidatorias de obligaciones fiscales, solamente para las que vengan de 3 facultades exclusivas del fisco. Esto es visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión a contabilidad electrónica, dejando a un lado pues, las presuntivas, las que son de revisión por conducto del contador público certificado, de su dictamen, quedan fuera. Y ahora con las reformas fiscales, pues también las que vengan de esquemas reportables, etcétera, ¿no? Un poco así, pero tampoco todas. Ahora te vas a un punto de cuantía de 500 millones, 600 millones con el valor de la UMA para arriba. Entonces, es justicia selectiva. Y tan justicia selectiva que podemos ver
las entrañas del tribunal, la sala de resolución exclusiva de fondo, que es tiene un inventario a lo que va del año como de 20 asuntos, una sala. Por eso es sala todóloga, porque ahorita es auxiliar de la cuarta sala, es auxiliar en materia de pensiones civiles y es especialista de fondo. Entonces, pues acabó siendo una metropolitana cualquiera. Que eso nos lleva también a un tema importante, porque al final del día, considerando que el gobernado pues empieza a tener un espectro muy limitado de beneficios en materia fiscal, que está acotado por esta estructura tan estricta, pues la carga para el tribunal va a empezar a ser Sí, la carga, ¿no? Pues la carga, mira, la han logrado abatir, se ha logrado abatir. En promedio, más o menos, tú que pues colaboraste muchísimos años en el tribunal, ¿cuál es la carga de asuntos que tiene una sala? Mira, ha bajado considerablemente. Sigo teniendo amigos, personas muy llegadas a mí en salas, y para mí, la verdad, son inventarios bastante manejables. ¿Pero por qué lo digo? Porque yo vengo de una historia del tribunal de hace 10 años. Claro. De 2002, 2003. Sí, con una carga que era el triple. Claro. Había infartados. Es en serio. Claro. En Mississippi, cuando estábamos en 2002, 2003, Ajá. yo estaba en la 11ª sala con la magistrada María Jesús Herrera, que se acaba de jubilar. Me tocó ver ambulancias 3 veces, 3 infartados, secretarios de acuerdos y una magistrada. Magistrado. Claro. Sí, pero que eran inventarios en donde una ponencia tenía más de 1,200 expedientes. Cuando yo llegué a la 11ª sala con mi jefa, que hoy es magistrada, la magistrada Claudia Cervera, teníamos en la mesa de 400 a 500 expedientes. Así, en la mesa. O sea, Que se tenían que desahogar con plazos. con plazos y términos. Y eran más amplios que hoy día, que se recortó por la reforma última cuando se dio lo de boletín. ¿Sí? Hoy día, un secretario de acuerdos va entre los 100 y los 120, 140 Aún así expedientes. sigue siendo una carga muy importante. Cuando hablas Sí. Cuando hablas de que no hay los medios para tramitarla, sí. Eres tú solo. Tienes un secretario mecanógrafo afuera, ¿sí? Que si es hada nueva sería un oficial jurisdiccional. Hay un oficial jurisdiccional para todos que se dedica realmente a sacar el acuerdo, claro, o a veces proyectos que el magistrado indica. Y tú como secretario de acuerdos, pues eres todólogo. Tú tienes que atender al cliente, porque se ponen como tal, ¿sí? Tienes que atender a los litigantes, a las partes, tienes que proyectar las interlocutorias, todas las de fondo, sacar la cuenta. Sí, es una carga importante más, y se va a venir todavía mucho más. O sea, la perspectiva que otros colegas nuestros tienen al respecto es que precisamente a raíz de todas las reformas, pues esta carga se va a ver. Claro. Y no nada más a nivel de tribunal, sino también a nivel de Poder Judicial, pues se va a ver bastante incrementada, ¿no? En función de todas las inconformidades, contenciosos administrativos y situaciones que lleguen a la Suprema Corte, pues se va a ver bastante amparos, etcétera, pues se va a ver incrementado exponencialmente, ¿no? Entonces. Claro. Sí, no, siguen incrementándose los asuntos, es indiscutible, pero sí voy en el tema de que lo ha abatido. Y en eso sí hay que reconocerlo. ¿Tú sabes quién? Sí. Se interesó por abrir más salas y sí, eso abatió rezago. Claro. Al final o sea, esa redistribución sí abatió rezago. Por supuesto. Un proyecto de 2 presidentes anteriores, que fue el magistrado Cuevas, ¿sí? De abrir las auxiliares, de a las que tuvieran menos, ayuden a las que tienen más, también. O sea, sí, el tribunal ha caminado para disminuir el inventario. Para mejor. Ajá. Así es. Y bueno, y regresando a esta cuestión de la tramitación del contencioso administrativo, para el interés de nuestra audiencia, ¿cuáles son los elementos que el contendiente, el contribuyente, tiene que acreditar, pues en términos generales, para considerar que procede, ¿no? Pues vamos a dividirlo con base en lo que hemos hablado, para que digan, bueno, ¿y estos locos de qué están hablando? Pues en las 2 partes. Primero tienes que acreditar la nulidad del acto. Eso es lo importante, porque al final del día... A ver, ¿qué fue lo que causó que el acto fuera ilegal en razón del actuar de la autoridad? Correcto. Tanto en forma como en fondo. Por poner un ejemplo, en forma,
pues simple y sencillamente me tuvo por desistido luego, o siendo resolución negativa ficta, pues mira, ya pasó, aquí está mi instancia, ya pasó 3 meses y yo no tengo nada. ¿Sí? O sea, ya con eso tengo los agravios para la anulación del acto. Ah, que sí me respondió. Bueno, vamos a ver qué me respondió. No te entendí, te tengo por desistido. Ah, bueno, ahí hay un vicio. El código te imponía la obligación de requerirme. Hay un vicio de forma. ¿Sí? Correcto. Puede haber un vicio de fondo. Ah, es que mira, fíjate que en la parte que tú me dices que vas a deducir estos gastos médicos, ¿sí? Está muy bien, aquí dice que tú eres el contribuyente Omar Salazar, pero vienen a nombre de Margarita Norma Salala, que ya balconea a mi mamá, ¿sí? Porque sus gastos médicos como dependientes, pero fíjate que aquí hay una resolución miscelánea fiscal que me dice que para que sean válidos las deducciones de los gastos médicos de dependientes, pues tienes que aventarme todo esto. Como no me lo aventaste, pues te tengo por desistido. Son vicios de forma. O ¿sabes qué? Es que este gasto no era indispensable porque pues te compraste una cafetera. Oye, pero pues tengo actividad empresarial, yo atiendo al público. Sí, pero te compraste una cafetera que pues es así de la Nescafé, Dolce Gusto, no sé qué. De 50,000 pesos. Claro, exacto. Claro, y demás. Ni que fueras cafetería. Exactamente, exacto, a eso voy. O sea, no se conduce. No hay una paridad, ¿no? Una paridad. Alguna vez me tocó revisar sobre esta materia un asunto de una institución financiera que metió como gasto, para efecto de solicitar la devolución, como gasto la jardinería de ornato. Y dijeron, no, pues oye, tú eres institución financiera, ¿para qué quieres jardinería? Sí, pero tú no te das cuenta del contexto de cómo brindo el servicio en la sucursal en donde estoy. Claro, es una estrategia de mercadotecnia. Claro, realmente. Y a través, créeme, de amparos y revisiones que fue y vino, tanto convenció al Poder Judicial como convenció al tribunal de que efectivamente, o sea, el hecho de que yo sea institución financiera y yo te dé una tarjeta de crédito no quiere decir que solamente el plástico de la tarjeta lo voy a deducir, porque yo para venderte ese plástico te tengo que convencer ante varios competidores. Sí, es un poco lo que siempre hemos argumentado, por ejemplo, los que de alguna manera declaramos como personas físicas o por honorarios, ¿no? El hecho de no poder deducir hasta cierto punto, también uno entiende el vestido, no dices, bueno, pues es que yo tengo que tener una presencia entre mis clientes, o sea, no puedo llegar, no todos mis clientes los puedo atender en jeans o en pants o en tenis. Que bueno fuera, ¿no? Ahora con los tipos de coronavirus yo creo que así va a ser, ¿no? Sí, claro, pero aún así, aunque estés dando conferencia vía remota, pues tienes de la cintura para arriba tienes que verte de cierta manera, ¿no? Claro. O sea, hay un protocolo al final del día. Y es un poco lo que nosotros, pues es una estrategia de mercadotecnia, finalmente. Exacto. La imagen vende. Y esa parte, ¿por qué la saco? Porque ese es el fondo. Ese punto a debatir, esa respuesta, ese es el fondo. Pero ojo, por el hecho de que yo le gane a la autoridad en esa forma o fondo, ¿automáticamente me tienen que devolver en pesos y centavos? No, son dos cosas muy distintas. Ahí estoy acreditando la ilegalidad del acto. Correcto. Ahí tengo hasta ahí el 50% de mi pretensión solventada. Hasta ahí. ¿Cuál es el otro 50%? Acreditar al tribunal que cuento con ese derecho subjetivo. A ver, yo a través de los agravios primeros, yo ya te hice valer que la autoridad no siguió el procedimiento, me debió de haber requerido, contó mal, interpretó mal el hecho de que si es o no gasto necesario, si están o no están los documentos para acreditar la dependencia y por tanto el gasto sí sea deducible, etcétera. Las que ustedes gustan y mandan. Pero hasta ahí es mi 50. Ahora, ¿cómo va el 50? El otro 50 va en acreditar el derecho subjetivo. Esto es, tribunal, la situación jurídica del contribuyente es la siguiente. Me dedico a tal actividad, ¿sí? Genero tantos ingresos, genero tantos gastos. Estos gastos se comprueban de la siguiente manera. Facturas, todo lo que está en tu buzón tributario. Estos gastos son necesarios para la actividad por esto. A, B, C, D. La razón de negocio. Exacto. Plunt. ¿Sí? Ahora, hago las operaciones matemáticas. Yo te aconsejo que no. Yo te aconsejo que a través de la pericial contable respectiva, o sea, que tú le aportes al tribunal todos los métodos, todos los elementos, porque el tribunal es perito en derecho, no en cuentas.
A mí me tocó ver una vez pelearme con alguien muy querido porque decía, es que nada más es una suma y una resta. No. No necesitaban. Y yo así de, sí, la simple lógica me dice que las sumas y las restas, pero ¿qué crees? No. Claro. ¿Por qué? Por dos cosas. Primera, el tribunal es perito en derecho, no en todas las demás ciencias o artes. Y dos, quien afirma prueba. Si tú afirmas que 2 más 2 son 4, tú tienes la carga probatoria de que 2 más 2 te salgan los 4, aunque sea lógico y evidentemente conocido. Y hay una idoneidad de las pruebas, ¿no? Exactamente. Al final del día, partiendo del principio general que el que afirma prueba, ¿no? Pues siempre la prueba idónea es la que tenemos que aportarle al tribunal, facilitándole además al tribunal la vía de resolución, ¿no? Claro. Digo, claro, el darle interés. todos los elementos. Claro. Claro que va a haber de tu audiencia quien diga, bueno, sí, pero si me meto a la pericial, me voy a meter con el perito de la autoridad y al tercero y discordia. Pues sí, tiene razón. El derecho, como la medicina, no es una ciencia exacta. ¿Sí? Es una ciencia de criterio, es una ciencia humanística. Pero ahora, ¿qué beneficios contamos que me vaya yo a la pericial? Que afortunadamente, gracias a criterios revolucionarios del Poder Judicial de la Federación, ya dejamos de ver al perito tercero como el rey. Porque cuántos años no viví, yo te lo cuento, yo incluso había un contador legendario en el tribunal que era el perito tercero, pero él nomás llegaba y decía, dame copia del perito de A y de B, y ya. Y en sus peritajes él decía, pues A me cae bien, tiene razón, B no lo hizo bien, se la doy a... y así. Y se volvía a un punto de... ¿Y qué dijo el tercero? Vete con el tercero. No. El Poder Judicial ha hecho decir, no, espérame, a ver, el perito tercero no es un referee, no es tribunal pericial. Claro. El perito tercero es un experto más como un elemento para el tribunal. Así es que el perito tercero rinde, sin conocer lo que dijo A y B, rinde su propio peritaje. Y puede sí tomar en consideración, a juicio del magistrado, puede a lo mejor decir, bueno, yo digo que es negro, el perito A dijo que es blanco, bueno, yo no considero por esto. Yo asisto al perito A porque dijo que esto y esto. Pero el perito tercero tiene que volver a rendir su propio dictamen, tiene que tomar elementos. Tiene que evaluar lo que aporta cada una de las claro, partes. Y el juzgador tiene que tomar en cuenta los tres. Puede descartar incluso el peritaje tercero. Tiene que tomar una decisión valorando los tres peritajes. Entonces yo diría, si yo voy a acreditar mi derecho subjetivo para una devolución, para que yo diga en pesos y centavos cuánto, pues tengo que meter la pericial contable, forzosamente. Claro. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque le voy a dar la prueba idónea al tribunal y no me voy a meter en problemas. ¿Sí? Que sea la autoridad la que se defienda con igualdad de partes, su propio perito si diga que mis cuentas están bien o mal hechas. Claro. Pero el juicio se va a llevar, el tribunal va a pronunciarse hasta donde yo quiera. Claro, entre más elementos le aportas al tribunal, pues... El tribunal se tiene que pronunciar. Claro. Entonces, si yo pido todo, pues se tiene que pronunciar de todo. Por ende, es que ahí está mi otro 50%. Por supuesto. En el derecho. A ver, esta es mi situación, este es el ingreso, esto es lo que gasté, esta es la deducción, este es el saldo, te lo acredito, documentales, periciales y demás. Y tengo mi 100%. Para que mi demanda lo que busque es que tanto la autoridad se pronuncie en el procedimiento, haga valer lo que a derecho corresponda, si aplica o no aplica, y dos, que se defienda, que claro. el tribunal pues emite una sentencia en la cual resuelva la legalidad del acto, en caso de declarar su nulidad, resuelva la existencia de mi derecho, y en caso de acreditarse de que me lo den por cierto, entonces condene de manera directa a la autoridad a que me haga esa devolución en pesos y centavos. Claro que el hecho de que yo le ponga 1,000 pesos 20 centavos, pues serán a la fecha, calculados a la fecha en la que yo presenté mi demanda. Eso se va a seguir incrementando. Se tendrá que actualizar, claro. Se hacen las actualizaciones y los intereses respectivos. Pero yo ya busqué el derecho. Yo ya lo busqué y ya lo hice valer. Hay quien, por ahí, un magistrado también recién jubilado, que decía, no, es que las sentencias del tribunal son declarativas.
hay que regresarlo a la autoridad y que la autoridad se pronuncie, porque si no nos estamos subsumiendo. Y ese es el primer miedo que tienen muchos magistrados, secretarios, a decir, yo no puedo condenar porque la autoridad no se pronunció. Y yo les preguntaría, ¿y entonces qué carajos es la contestación de demanda? Claro. Si la contestación de demanda es eso. Es un pronunciamiento de la autoridad, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Es el momento de procesar lo oportuno para que la autoridad se oponga y diga, no, aquí lo que tiene que velar es esto, por eso no procede y por eso no hay devolución. Oye, Omar, y en efectos prácticos, porque se puede dar el caso, ¿qué sucede si en el momento que yo estoy tramitando mi juicio contencioso, la autoridad se pronuncia? Depende del momento. Y esto nos regresa al tema del derecho administrativo. Cuando existe una resolución ficta ya configurada, pero no impugnada, puede darse la expresa. ¿Por qué? Porque la ley te dice, pues todos los 3 meses tienes el derecho de defenderte. Ahí está. Claro. Etérea está la ficción. Ahí está. Si te quieres esperar, pues espérate. Pero ¿qué pasa si ya está la ficta y la impugno? Con la sola presentación, aquí está mi demanda con mi sello de acuse, ya con la sola presentación de la demanda contra esa ficta, lo que nazca, lo que en posterior. Mi esfera de derecho, ¿sí? O sea, al segundo inmediato posterior, y soy, vas a decir, ¿qué payaso? No. No, es sí que pasa. Se puede dar, ¿Por claro. qué? Porque si yo la presento a las 9 de la mañana y resulta que en buzón tributario la mandaron a las 10, ya es posterior. Claro. Yo tengo mi acuse de recibo del tribunal a las 9 horas de tal día. Ya con eso la resolución cierra y esa es la resolución existente y que prevalece en mi esfera de derechos. Si se da al minuto después, al segundo después, ¿sí?, de que ya está, esa resolución ya no puede existir. Si bien es nula de pleno derecho, ipso iure, no es ipso facto. ¿Por qué? Porque esa nulidad la tendríamos que buscar. La autoridad puede emitir una resolución expresa. ¿Qué voy a hacer? Pues la tengo que impugnar y buscar la acumulación de ese segundo juicio al primero. Pero ¿cuál es el agravio de esta? Se tiene que acumular a la ficta y que se resuelva en uno solo. Porque incluso esto es así. Cuando tú demandas una resolución ficta en el tribunal, existe la regla en el artículo 19 que dice, de la ley del contencioso, que nos dice que cuando es ficta, la autoridad deberá dar los motivos y fundamentos de la resolución ficta en la contestación de la demanda, lo que se traduce en que la contestación haga las veces de la resolución expresa, claro, para que yo la pueda impugnar en ampliación de demanda. Entonces, una resolución expresa notificada por separado, por aparte, ¿sí?, es nula de pleno derecho porque no puede estar, no puede vivir en conflicto con esta, aunque digan lo mismo, no puede haber dos. Pero se busca su nulidad, ¿cómo? Impugnándose, solicitando la acumulación al primero y ya se resolverá como uno solo. Y esa segunda resolución, ¿sí?, será declarada nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque ya se configuró la primera y el fondo se verá sobre lo que la autoridad haya dicho en la contestación de la demanda del primero. Perfecto. ¿Cuáles son los puntos concretos que el contribuyente debe plasmar en esta demanda para que el Tribunal Administrativo reconozca ese derecho a la devolución y condene a la autoridad hacendaria? Como tal, sí, como si fuera la declaración, como yo decía. Ya pasaste del término de la nulidad del acto. El punto en característico es ¿cuál fue el ingreso? ¿Cuál fue el egreso, el gasto? Los motivos y fundamentos por los cuales deben de ser considerados deducibles y los medios de prueba. Y finalmente, esa cantidad expresa que se va a pedir. Porque si yo me quedo con el hecho de que me devuelva lo que proceda, lo que recaiga, y nunca metí pericial contable, entonces me lo van a devolver a la autoridad, porque el tribunal de oficio no va a hacer un cálculo. Va a acreditar y va a decir, bueno, pues sí, te gastaste 1,000 pesos en la operación, pues sí, acredito que tienen los mismos apellidos, aquí está el acta de nacimiento, aquí está un acta de dependencia económica, bla, 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 sí procede, pero pues yo no sé sumar y restar, y entonces ¿sabes qué tribunal? ¿Sabes qué contribuyente? Te declaro la nulidad, te concedo el derecho,
pero devuelvo a la autoridad para que ella haga el cálculo. Y finalmente sería como darnos un tiro en el pie, porque al final del día lo devuelvo y entonces generas otro acto de autoridad que volvería a ser materia de una nulidad o no. Claro, momento, porque ¿no? la autoridad fiscal va a decir, a mí nada más me dijo que le devolviera, que le pero cuando yo devolvieron, calculé, ¿no? ¿Cuánto? Claro. Y que tomara en consideración este documento, pero fíjate que faltan estos otros. Omar, entonces, ¿podemos considerar que procede la suplencia de la queja No. En los principios, en favor del contribuyente? no. Dentro de los principios literal de la ley, artículo 50, está prohibida la suplencia de la queja. Hay que saber lo que es la atención a la causa de pedir a diferencia de la suplencia de la queja, porque ese es un principio que sí existe, y no solamente a nivel juicio, a nivel recurso, a nivel autoridad fiscal, la causa de pedir. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres? Tienes que ser lo suficientemente explícito, claro, no chorero, no que te avientes 20,000 páginas para decir lo mismo. Que me avientes una demanda de 500 hojas con un 455 contenido de lo que es fundamentación y motivación, claro. Como y realmente 5 que verdaderamente sean contenido. Exacto. La causa de pedir es que tú me expongas cuál es el derecho violado, afectado, que no se dejó, no se observó, no se aplicó. Lo que se dejó de cumplir. Exacto. ¿Cuál, cómo, por qué? Esa es tu causa de pedir. Vale aquí entonces sí comentar que se cumple el principio de dame los hechos que yo te daré el derecho. Pero ¿por qué? Y sí es cierto, yo te daré el derecho, porque yo puedo suplir unos errores que tengas. Por poner, es muy común que el contribuyente, que los despachos que llevan la administración y contabilidad de contribuyentes, de repente por hongas o por mangas dicen es que prescribió la facultad de la autoridad para que me determinara el crédito. Espérate, es que no es prescripción, es caducidad. Bueno, te puedo suplir haciendo la corrección de la figura, la institución, haciendo la corrección del numeral del código. No era 146, es 67, ¿sí? Pero eso no significa que yo esté viendo claramente que híjole, hermanos, están determinando por 2003, estamos en 2020. Esto definitivamente está caduco. Sí, pero si tú no me lo haces valer, ¿vale? yo no puedo. Esa es la parte. Aquí no hay. Ahora, me ha tocado ver y conocer sentencias del tribunal que últimamente, y es una desgracia, que por inexperiencia de los secretarios y por mañas firmonas de los magistrados, se ponen a suplir la deficiencia de la queja a diestra y siniestra por evitar amparos. Es decir, es que pues no lo hizo valer, hermano, pero pues es evidente. No, es que mira, pues le voy a dar palo, pero si le doy palo se haría el amparo y voy a tener un cumplimiento ejecutorio encima. Entonces, pues mejor se lo resuelvo. Y yo así de, ¿y el Estado de Derecho dónde queda? Claro. Tú, mi amigo, pues por quedarte sin un número menos, ¿verdad? Pero pues estás resolviendo como Dios te da a entender. Y al final del día, de una u otra manera, también le dan a la contraparte elementos de defensa. Claro. Oye, estás resolviendo, estás yendo más allá de tus facultades. Claro, estás variando la litis, ¿sí? Estás resolviendo. Y lo peor es que ni siquiera a veces se da por ese. Se da porque hoy día, y lo he sostenido, resuelven por machote. El machotismo está... a nosotros nos pega el coronavirus, a la administración pública le pega el machotismo. En todos lados resuelve conforme al formato. Formatos y machotes. Porque ahora resolvemos calculamos la efectividad con números. Los números. Mientras más saques, más bueno eres. Estás cumpliendo. Porque sacas 1000 sentencias. Hay una cuota de productividad que debe ser cubierta. Exactamente. Y entonces dejamos de lado muchas cosas como esta. Tú ponle a estudiar cuántas demandas del tribunal, cuántas son de plena jurisdicción, y es un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, cuando le llegan a los secretarios que se dedican a sacar machotes, formatos, ¿qué va a pasar? No van a saber. Van a buscar cómo darle la vuelta a la primera de cambio. Y no podemos dejar de ver que la autoridad pues también tiene el mecanismo para hacer valer lo que la autoridad considera que se está dejando de ver en favor del gobierno. Sí, digo, no como quisiéramos a lo mejor, y no es que yo sea pro autoridad,
Pero la autoridad solamente tiene para defenderse 2 momentos: la reclamación en cierta parte durante el juicio y el recurso de revisión contra la definitiva, si es que es procedente, porque es una procedencia limitada y acotada. A diferencia del juicio de amparo, que puede ser contra todo lo que me guste y mande. ¿Por qué? Porque es violación a derechos humanos. Claro. Entonces, es un campo muy disparejo. Lo vemos simplemente en la revisión fiscal para juicio sumario. Así es. Digo, el juicio sumario no aplica en la devolución de impuestos, pero las multas, los créditos fiscales que dan directo por cuantía al juicio sumario, muchos secretarios dicen, prefiero darle la nulidad. ¿Por qué? Porque no tengo la revisión fiscal de la autoridad. En cambio, si le doy la validez, va a ir al amparo y voy a tener cumplimiento de ejecutoria y lo voy a tener encima. Así es, así ¿Sí? es. Dejamos de lado ver que al final del día, cuando es para nuestro beneficio, entonces, pues sí, que haya una suplencia a la queja, aunque sea en exceso, ¿no?, de las facultades de jurisdicción. Exacto, pues como decía mi abuelita, de que lloran en su casa, que lloran en la mía, que lloran en la de ella. Yo tengo mucho trabajo corriente, tengo una cuenta que sacar. Claro. Tengo los elementos mínimos como para medio moldearle una suplencia de la eficiencia de la queja. Vámonos, nulidad. Y me quito la revisión porque no procede. Correcto. Pues creo que ya con esto hemos cubierto esencialmente, claro, no a la profundidad a veces que nos gustaría, pero de una manera muy, muy amplia, estos medios de defensa este medio en concreto, ¿no? Este juicio de contencioso administrativo que tiene el contribuyente para hacer valer ahora en los casos en donde simplemente pues la autoridad no resuelve respecto de las devoluciones, que seguramente son interés de muchos de los contribuyentes actualmente, ¿no? Claro. Muchos de ellos y de nosotros tendremos en nuestro momento pues algún dinero que nos corresponda, claro, que nos sea devuelto, no nada más por el hecho de que se haga valer alguna deducción prevista en ley, sino porque volvemos al punto, al ser autoaplicativa y el propio contribuyente el que realiza el cálculo de los impuestos que debe pagar, pues también haya un pago de lo indebido en exceso hacia la autoridad, el que tenemos derecho de reclamar su devolución. Pues Omar, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos contactar en caso de...? Bueno, nosotros nos dedicamos tanto al área de litigio como a la capacitación. En Facebook estamos como Consultoría Jurídica Integral Herrera. En redes, tipeando mi nombre, Omar Herrera Salazar, me pueden encontrar. Con todo gusto les doy mi correo de trabajo, que es omhs21@hotmail.com. Y bueno, pues ahorita digamos que estamos un poquito limitados por esto de la contingencia. Yo estoy trabajando desde casa, mandé a todos a descansar un rato. Bueno, no a descansar, a hacer home office, ¿no? A hacer home office. Trabajo en casa. Exactamente. Perfecto. Pues Omar, muchísimas gracias en nombre de Grupo de Consultoría, que me lo dejaron aquí atrás, y Capacitación GBA. Te hago entrega este reconocimiento por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Esperamos que pues, los comentarios vertidos por el licenciado nos sean de utilidad, cuando menos para tener un panorama general de cuál es el medio de defensa que podemos tener, que realmente es defensa y además también es un mecanismo de solicitud, ¿no? Claro, es a los dos. O sea, porque de hecho esa es otra. Cuando me haces una pregunta, nada más para cerrar, ¿cuáles son los elementos? Vuélvanlo a pedir. Como si fuera la autoridad fiscal, volverlo a pedir ante el tribunal en la demanda. Eso es importante, volverlo a pedir, tal cual. Hagan esto, gasté esto, se acredita con esto, los cálculos son estos, me toca tanto. Vuélvanlo a pedir. Exactamente. Pues nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad te agradezco mucho. Fue la verdad muy agradable tenerte otra vez frente a frente. Siempre es un gusto platicar contigo. Igual, lo mismo digo. Querida audiencia, pues esperamos que esta emisión les sea de utilidad, también les dé elementos y también preguntas, muchas preguntas sobre qué podemos hacer. Muchas gracias y hasta la siguiente emisión.